Bueno, el tema que tiene que ver con los ejercicios es el concepto de presión. Lo que vamos a ver es vamos a definir el concepto de presión en la interacción de dos sólidos, la presión dentro de un líquido y la presión dentro de un gas. Bueno, la definición de presión está dada por esta relación. La presión se define como la fuerza por unidad de área, es decir, fuerza sobre área, nada más. La unidad de presión es pascal y el pascal está dado como en newtons sobre metro cuadrado. La unidad de fuerza es newtons y la unidad de área es metro cuadrado. Esta definición, ¿sí?, se acepta siempre y cuando la fuerza que está aquí es constante. Si fuera variable, se necesita otra definición. Bueno, veamos este esquema que está aquí. En este esquema, aquí tengo un cuerpo geométrico en donde en la área que está arriba se aplica una fuerza F, que está dada por el vector rojo. Ese vector F tiene dos componentes, una componente en X y una componente en Y, ¿sí? Si yo quiero calcular esas dos componentes, puedo usar las relaciones trigonométricas conjuntamente con el ángulo entre la normal y la dirección de la fuerza, y puedo calcular la componente en X y la componente en Y. ¿Ok? Bueno, pues el concepto de presión tiene que ver con esta fuerza, con la fuerza que es perpendicular a la área o a la superficie. La fuerza que genera presión es solamente la fuerza que es perpendicular al área. En términos generales, si esta fuerza tiene estas dos componentes, la única que provoca presión es la componente en Y. La componente en X no le hace nada a esta área, no genera presión. ¿Ok? Las unidades de presión son pascales, atmósferas, bares, torricelli, libras por pulgada cuadrada o PSI, milímetros de mercurio, ¿okay? Y hay más, ¿sí? Un poquito más generales. Entonces, la relación de cada una de ellas, ¿sí?, está dada por ecuaciones, ¿sí?, de conversión. Por ejemplo, una atmósfera es igual a 101.300 pascales. Si yo quiero pasar de atmósferas a pascales, puedo usar esta relación de conversión. Una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio, o un bar es igual a 100.000 pascales. Entonces, si quiero pasar de una unidad a otra, puedo usar las relaciones de conversión. Estos son unos ejemplos, pero hay más. ¿Por qué? Porque hay más unidades de presión, pero estas son las más típicas. Este es un ejemplo del cálculo de presión debido a una fuerza, tal como se definió. Dice, se aplica una fuerza de 100 newtons. La magnitud de esta fuerza, que está en rojo, es de 100 newtons. Se aplica sobre una superficie, sobre un área de 1.5 metros cuadrados. Ok, si el ángulo entre la normal y la fuerza, en este caso el ángulo phi, es igual a 30 grados, ¿cuál será la presión expresada en PSI? No en pascales, en PSI, ejercida sobre el suelo. Bueno, para calcular la presión tenemos que calcular primero la componente de esta fuerza, la componente en Y, la componente que es perpendicular al área. Para eso utilizamos estas relaciones trigonométricas. Entonces, como información tenemos que el área es igual a 1.5 metros cuadrados. Está en metros, está en unidades básicas, no necesitamos cambiarlas. La fuerza, que es la magnitud, en este caso, es 100 newtons. Bueno, la componente en Y, que es la que nos importa aquí, es 100 por coseno del ángulo, en este caso coseno de 30, coseno de phi. Entonces la componente es 86.6 newtons. Esa es la que vamos a ocupar para calcular la presión. Entonces la presión es igual a la fuerza, que es perpendicular al área, en este caso la componente en FY, que es 86.6 newtons, sobre el área donde se está aplicando la fuerza, que es 1.5 metros cuadrados. Tengan en cuenta que esta fuerza que está expresada por este vector rojo, aquí lo que ustedes ven es que esa fuerza se aplica en un solo punto, pero en términos generales esa fuerza va a aplicarse
en todos los puntos de esta área, uniformemente, ¿sí? Uniformemente sobre esta área. Nada más este vector que apunta en este punto es una manera de esquematizar, ¿sí?, el proceso o ejemplificar el proceso de presión, pero la fuerza va a estar dada uniformemente sobre toda esta área. Ok, la presión es 57.7 pascales. Si no nos hubieran dicho que la expresemos en PSI, pues entonces ya habíamos acabado el problema, y esta es la presión que nos pedían, ¿no? Necesitamos convertirla a PSI o libras fuerza sobre pulgada cuadrada, que es lo mismo que PSI. Bueno, para eso utilizamos que un pascal es igual a 1.45 por 10 a la menos 4 PSI, ¿sí? Nada más, en vez de poner pascal, ponemos lo que equivale en PSI, lo que equivale a un pascal en PSI. Entonces lo ponemos, sustituimos, multiplicamos, ¿sí?, y obtenemos este resultado ya en términos de PSI, ¿sí? Un pascal es igual a 1.45 por 10 a la menos 4 PSI. De esta forma encontramos la presión. Vuelvo a repetir, lo que importa para calcular la presión es la fuerza perpendicular. Esta componente no le hace nada, no da el efecto de presión, no provoca una presión. Este es otro ejemplo. Dice, un hombre de 70 kilogramos de masa está parado apoyado en sus dos pies. La superficie de apoyo de cada zapato es de 200 centímetros cuadrados. ¿Cuál será la presión expresada en pascales ejercida sobre el suelo? El área de un zapato es 200 centímetros cuadrados. Yo no necesito centímetros cuadrados, necesito metros cuadrados, porque necesito ponerlo en las unidades básicas. Entonces debo de convertir estos 200 centímetros cuadrados en metros cuadrados. Para eso hago la conversión. Un centímetro es igual a 0.01 metros. Entonces este centímetro lo cambio por metros y lo elevo al cuadrado. Si hago la operación sería 0.01 al cuadrado por 200 me da 0.02. Eso sería metros cuadrados. Entonces ya tengo A en términos de metros cuadrados, unidades básicas. La masa es 70 y la gravedad es 9.81. Bueno, la fuerza que ejerce este individuo sobre la superficie está dada por el peso de este individuo. El peso es la masa del individuo por la G. Entonces la fuerza, que es perpendicular porque el peso siempre es vertical a la superficie, está dada por 70 por 9.81 sobre el área. El área, que es el área total, es de los dos zapatos, es 0.02 de un zapato. Entonces lo multiplicamos por 2 y nos da 0.04. En este caso la presión nos da 17.167.5 pascales. Otros conceptos importantes dentro de este tema de hidrostática tienen que ver con la densidad. La densidad se define con la letra ρ y es igual a la masa sobre volumen. Las unidades son kilogramos sobre metro cúbico. El volumen específico, que es el inverso de la densidad, ¿sí? En este caso, las unidades de volumen específico es metro cúbico sobre kilogramo, es el inverso de densidad y se define como el volumen sobre la masa. El otro término importante es el peso específico, definido con la letra gamma, y las unidades de peso específico son newton sobre metro cúbico, ¿sí? En este caso, el peso específico está dado como el peso del objeto sobre el volumen, o sea, como la masa por la gravedad sobre el volumen, o lo que es igual a la densidad por la gravedad. ¿Por qué densidad? Porque masa sobre volumen es densidad por G. Ok, unos
eh, digamos, números que son típicos, por ejemplo, son para el agua y el aire. La densidad del agua son 1000 kilogramos sobre metro cúbico y el peso específico del agua es 9810 newtons sobre metro cúbico. Esto es para agua. Para el aire, la densidad es 1.21 kilogramos sobre metro cúbico. La densidad del aire al nivel del mar. Y el peso específico, ¿sí?, a nivel del mar es 11.86 newtons sobre metro cúbico. Son, digamos, números típicos para agua y para aire. Este es un ejemplo para el cálculo del tanto la densidad, el volumen y el peso específico. Dice, un cuarto de 300 metros cúbicos, ¿sí? Un cuarto de 300 metros cúbicos posee una masa de aire de 350 kilogramos. Determine la densidad, el volumen y el peso específico. El cuarto, ¿sí?, contiene aire. La masa del aire es 350. Bueno, la densidad es masa sobre volumen. ¿Ok? En este caso, masa son 350 kilogramos y el volumen son 300 metros cúbicos. La densidad resultante es 1.167 kilogramos sobre metro cúbico. Ya obtuvimos la densidad del aire en el cuarto. En este caso, el volumen específico es el inverso de la densidad. Entonces 1 entre 1.167 me da 0.857 metros cúbicos sobre kilogramo. Este es el volumen específico. Y el peso específico es 11.45 newtons sobre metro cúbico. El peso específico es la densidad, que ya la habíamos calculado, por la gravedad, que es 9.81. Esta es una forma de calcular esos tres parámetros importantes. Bueno, eso es lo que vimos anteriormente, es la presión que se ejerce una fuerza en un sólido, ¿sí? La presión debida a una fuerza sobre una superficie, un sólido. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en un fluido? Por ejemplo, ¿cuál es la relación de densidad? ¿Cómo puedo calcular la presión en un líquido y en un gas? ¿Sí? Bueno, para ello se utiliza esta ecuación que está aquí. Esa ecuación se puede demostrar por medio de por medio de un equilibrio de fuerzas. Se puede hacer un diagrama de fuerzas digamos, en una porción de líquido o una porción de fluido y se puede demostrar esa fórmula. Ok, aquí en este caso llegamos a esta ecuación. Esa ecuación es una ecuación diferencial. Entonces, lo que yo voy a hacer, si yo quiero calcular la presión en un líquido, por ejemplo, ¿sí?, debo de meter la densidad aquí del líquido de G y hacer esta ecuación. Si yo quiero calcular la presión de un gas, por ejemplo, debo de meter la densidad del gas y resolver esta ecuación. Aquí puse que la presión atmosférica es de una atmósfera, ¿sí? Para eso vamos a utilizar esa P sub 0. Bueno, para el aire, por ejemplo, un gas, esa ecuación se tiene que resolver dependiendo de la ρ. Si nos dan un problema en donde quieren que calculemos una presión, ¿sí?, en un gas, necesitamos saber la función de densidad para meterla aquí y resolver la ecuación. Entonces, esta misma sería la ecuación a resolver para cuando necesitamos saber la presión en un gas, o en este caso vamos a ver un ejemplo para el aire, ¿sí? De otra forma podemos calcular la presión en un líquido, en este caso, por ejemplo, agua. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, lo que podemos hacer es utilizar esta misma ecuación y
sustituir la densidad del líquido, en este caso agua o el que sea. Si sustituimos la ecuación aquí, la densidad, ¿sí? Si sustituimos en esta ecuación, nos va a dar lo que está aquí arriba. En este caso, ¿cómo resolver esta ecuación? Bueno, pues integramos aquí e integramos aquí. Esto es lo que nos va a dar. La integral de este diferencial me va a dar esto que está acá. La presión va desde una P sub 0 hasta una P. ¿Por qué P sub 0? Porque es la presión atmosférica. Es la que vamos a tener como referencia. Entonces, la integral va desde P sub 0 hasta P. Si yo integro de este lado, que es lo que está aquí, la integral de esto, pues es la misma P. La integral esta es la más básica. La integral de un diferencial de una variable me da la variable. Y esto está evaluado de P sub 0 a P. Si yo evalúo, tengo que evaluar primero el límite superior menos luego el límite inferior. Entonces, esta integral que está aquí me da lo que está aquí. ¿Qué pasa con el lado derecho? Si yo integro aquí de 0 hasta un menos h, ¿por qué menos h? Porque cuando cuando quiera yo calcular la presión en un líquido, yo voy a empezar a medir la profundidad desde la superficie del líquido hacia abajo, por eso es menos h. En ese caso h es el valor absoluto de profundidad. Ok, entonces cuando hago la integral, ¿sí?, de esto que está aquí, es lo mismo que está acá. Este signo negativo, pero aquí está. Nada más es poner la viborita y poner los límites. Ok. Como en un líquido, ¿sí?, la densidad es constante. Por ejemplo, la densidad del agua es 1000, ¿sí? Es constante, ¿sí? Las densidades de los líquidos no tienden a cambiar, los líquidos son incompresibles, ¿sí? Si toman un líquido, por ejemplo, en una jeringa, si ponen líquido en una jeringa y lo tratan de aplastarlo, tratan de presionar, no van a poder. Sin embargo, si ponen un gas, es claro que sí pueden comprimir el gas. Entonces, de esta manera, esa es la razón. Los líquidos son incompresibles. De esta manera, las densidades son constantes. Como las densidades son constantes, salen de la integral. Esta ρ con esta g salen de la integral y me queda esta forma básica de integral. Esta forma básica que está aquí, ¿sí?, la puedo resolver. Bueno, la que está aquí, salen la ρ y la g, ¿sí?, y la puedo resolver de esta manera que está acá. Entonces, esto es lo que está acá. Y esta integral, esto es lo que me da esta integral, ¿sí? Si esta P sub 0 la paso de aquel lado, pasa sumando. Entonces me queda P sub 0 menos todo lo que está aquí. Y eso tiene que ser igual a P, a una determinada profundidad h. Todo esto que está aquí es lo mismo que está aquí. Nada más que estos dos términos los saqué de la integral. Esta integral, ¿sí?, esta integral me da la variable. La integral de un diferencial de una variable me da la variable misma. Aquí está. Y esto evaluado de 0 a menos h. Entonces, si yo evalúo esta expresión con estos límites, me va a dar en 0. Cuando evalúo en 0, esta expresión en 0 me va a dar 0. Entonces, nomás tengo en cuenta este límite. Cuando pongo, en vez de y, pongo menos h, me va a dar ρ g h con signo negativo, y este menos por menos me da más. Entonces, al final de cuentas, P es igual a P sub 0 más G por H. ¿Sí? Pero ρ por G es el peso específico, ¿sí?, es gamma. Entonces, en vez de poner ρ por G, pongo gamma, sería H. Aquí está. Esta expresión es la expresión para calcular la presión en un líquido a una determinada profundidad h. Lo único que tenemos que saber es cuál es el peso específico de ese líquido, que es esta gamma, y saber la profundidad a la cual necesitamos calcular la presión. Bueno, este es un ejemplo en donde aplicamos esa fórmula. Se calcula la fuerza debida a la presión que actúa sobre una escotilla horizontal. Entonces, tienen un submarino, está dentro del agua a una cierta profundidad y está una escotilla.
Se calcule la fuerza. ¿Cuál es la fuerza debida a la presión? En la escotilla va a haber una presión debida al agua que está arriba del submarino. Como hay una presión, hay una fuerza, porque una fuerza genera una presión. La pregunta es, ¿cuál es esa fuerza? ¿Cuánto vale? ¿Sí? Bueno, lo que nos dice que la escotilla tiene 1 metro de diámetro y el submarino está a 600 metros bajo la superficie. Los datos que nos dan es el área y en este caso el área, ¿por qué? Porque nos dan el diámetro. Si ustedes pueden calcular el diámetro, el diámetro de esta escotilla sería pi por radio al cuadrado, sería pi por 0.5 al cuadrado, 0.5 porque es el radio de la escotilla, 1 metro es un diámetro, entonces sería pi por 0.5 al cuadrado, nos da 0.78 metros cuadrados. Ese es el área de la escotilla. Bueno, ya tengo el área para calcular la presión. Ahora necesito, en este caso necesito saber, ya tengo el área, necesito saber cuál es la presión para que luego despeje la fuerza. En este caso, fuerza, la que yo estoy buscando sería igual a la presión por el área, ya que presión es igual a fuerza sobre área, nada más pasa multiplicando. Entonces, la presión en la escotilla, ¿sí?, la podemos calcular con la ecuación anteriormente demostrada, que la presión es igual a P sub 0 más el peso específico por la profundidad. Bueno, la presión en esta escotilla está dada por la presión P sub 0, que es la presión atmosférica, que es una atmósfera o 101.300 pascales. Esto es P sub 0, es una constante, más el peso específico del agua, ¿sí? Es esta gama, es el peso específico del agua, que es una constante que también ya le habíamos dado. Aquí está el peso específico del agua, aquí está, ¿sí? 9.810 por, en este caso, por la profundidad H. La profundidad a la cual está sumergido son 600 metros. Entonces, multiplico todo y lo que me da es 5.99 por 10 a la 6 pascales. Esa es la presión en la escotilla. Pero yo no quiero la presión, necesito la fuerza. Pues tengo que multiplicar la presión por el área. Multiplico este número por el área de la escotilla, que es 0.78. ¿Sí? Repito, los 0.78 salieron del área de la escotilla, que es un círculo. Es pi por radio al cuadrado, pi por 0.5 al cuadrado. La fuerza que ejerce esa presión es 4.67 meganewtons. Esa es la fuerza, ¿sí?, sobre esa escotilla. Entonces, aquí lo que utilizamos es esta ecuación, que es de presión, y la ecuación de presión sobre un líquido, en un líquido, ¿sí? Ahora aquí, lo que tenemos aquí es ahora un ejercicio, un ejemplo del cálculo de presión sobre un gas, en este caso aire. Nos dice, calcule la presión del aire a 1000 metros de altura sobre el nivel del mar. Si la densidad cambia con altura según la relación ρ es igual a ρ0 por E a la menos alfa Y, donde ρ0 es 1.225 kilogramos sobre metro cúbico y alfa es 1.19 por 10 a la menos 5 metros a la menos 1. Bueno, para calcular la presión a esa altura en el aire, que es un gas, en este caso lo vamos a partir de la ecuación general, que es la que está aquí. Vuelvo a repetir, para calcular la presión necesitamos la expresión de la densidad, en este caso del gas o del aire. Entonces, si yo tengo la expresión de la densidad, sustituyo aquí en la ecuación diferencial, sustituyo, me va a dar todo lo que está aquí. Para encontrar la P debo de integrar
Debo de integrar aquí y debo de integrar aquí. Integro. De este lado integro desde una P sub 0 hasta una P. ¿Por qué P sub 0? Porque es la presión atmosférica, es la referencia, ¿sí? Hasta una P, que es la presión que yo voy a buscar. Y esto, la integral de aquel lado. Como G es una constante, sale de la integral. La ρ 0 es un número, sale de la integral. Y lo único que me queda adentro es la exponencial a la menos alfa y. Y esto está evaluado desde 0 hasta h. H es la altura aquí en este caso. Ok, entonces si hago esta integral me va a dar P, ¿sí? Evaluada desde P0 hasta P. Y cuando hago la evaluación me queda como P menos P sub 0. Eso tiene que ser igual. Si yo resuelvo esta integral por medio de un cambio de variable, me va a dar lo que está aquí, ¿sí? Porque multiplico por alfa y divido sobre alfa, pero el alfa se mete aquí, que es como lo que ustedes dicen a completar cuadrados. Bueno, esta integral, toda esta me va a dar lo que está aquí. Todo esto evaluado de 0 a h. De 0 a h, que es la altura h. Ok. Ahora, lo que está aquí lo evalúo. Cuando evalúo, primero evalúo arriba, que sería este término que está aquí. Luego evaluado en 0 me va a dar 1, porque e a la 0 me da 1. Entonces, cuando este término p sub 0 lo paso para acá, me queda en la parte derecha, sumando todo lo que está acá, que es lo que tenemos aquí. Bueno, ahora la presión, ya tenemos cómo está la relación de presión. Ya integramos y ya tenemos una fórmula. Ahora lo que tenemos que hacer es meter los valores. P sub 0 es 101.300 pascales, más G es 9.81, ρ sub 0 es 1.225 y alfa, que está aquí y está aquí, es 1.19, aquí está, por 10 a la menos 5. ¿Sí? Si multiplicamos 1.19 por 10 a la menos 5, lo multiplicamos por h, que h son 1000 metros, que es la altura, nos va a dar 1.19 por 10 a la menos 4. El signo menos es por la expresión que tenemos aquí. Y todo esto menos 1. Ahora, si evaluamos todo esto, número, multiplicamos, dividimos y multiplicamos por este término, ya todos son números, nos da 101.179.8 pascales. Esa es la presión del aire a una altura de 1000 metros sobre el nivel del mar, siempre y cuando la densidad esté expresada por medio de esta fórmula o relación. Esa es una forma de calcular la presión en un gas, ¿sí? Si se fijan, ¿por qué empezamos en P0? Porque nuestro sistema de referencia es el nivel del mar, y el nivel del mar está a 0, la altura es 0 a nivel del mar, y la presión a nivel del mar es P sub 0. Yo quiero calcular la presión a una altura de 1000 metros, quiero calcular la presión. Entonces la presión, si se fijan, es menor a la presión atmosférica, en este caso la presión atmosférica a nivel del mar. La presión atmosférica a nivel del mar es 101.300 pascales, que es la P sub 0. Esta presión es menor, y es lógico, porque entre aumente la altitud va a disminuir la presión del aire, ¿sí? Conforme nos aumentemos y aumentan el H, va a disminuir la presión. Esta es una forma de calcularlo.